placer estar acá. Me acuerdo que una vez vino Aldo, que yo no vine, que vino Aldo, ¿no? Bueno, un homenaje sentido a Aldo Piñanelli. Bueno, les cuento lo que le voy a mostrar. Voy a mostrar un poco dónde estamos parados en esta economía en transición. Un poco lo hicimos el lunes en Animales Sueltos. Pero, ¿qué pasa con esta economía en transición? ¿Cuáles son las variables controlables por parte del empresario? Obviamente esto es una charla de marketing, por lo cual me interesa ver cuáles son las variables que ustedes controlan y qué es lo que podríamos hacer en el actual contexto. Y después me gusta mostrar mucho caso. Me gusta que los conceptos bajen a tierra. Así que vamos a arrancar. Bueno, veníamos en una situación macro donde el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias se venían cumpliendo. Se tiraron todas a la borda. El Banco Central emitió por 380.000 millones de pesos. Parte fue para comprar dólares. El Banco Central ahora está comprador de dólares. Tenemos una situación donde la grita está en qué déficit fiscal se deja. Cambiemos dice 0,5, Alberto Fernández dice más del 1%, pero en definitiva vamos a tener que volver a hablar sobre estas cuestiones. Fuerte caída de las importaciones, en particular viene de capital y partes y accesorios, cae 3% la economía, posiblemente ese es el número con que cierre el año, y crecimiento de las exportaciones, pero muy delgadita la balanza comercial respecto de ese crecimiento. Si Argentina creciese durante la época kirchnerista, 2011-2015, por cada punto que crecía la economía necesitamos 3.32 de importación. Año 2017, que fue año de crecimiento de la economía de Macri, por cada punto que creció la economía necesitamos 6.62 de importación, por lo cual claramente en contexto de caída de actividad económica estamos importando menos. Inflación 55,6% interanual, PBI caía 3%, tasa de interés 70% en los últimos 10 meses, esa fue la tasa promedio, una tasa inviable, la tasa digamos nominal más, de las más elevadas del mundo. Ya vemos dólar mayorista, oficial, blue, dólar bolsa, dólar contado con liquidación. El dólar blue todavía bastante dormido en relación a esa emisión, pero sí se espera que diciembre tenga un movimiento más alto. Alberto Fernández, entre yo digo dos alzas, porque está el refinanciamiento del Uruguay y cuenta fiscal a la portuguesa. Parecen dos alzas, pero en realidad no son dos alzas, son parte de lo que se escuchó que Alberto Fernández iba a generar para reperfilamiento de la deuda uruguaya, que ya no sería tanto la uruguaya fue 4.900 millones de dólares que debía en el 2003 Uruguay, se alargaron los plazos, vendría a ser mucho más a la Argentina. ¿Cómo sería Argentina? Quita de capital y quita de intereses, por lo cual eso es lo que se está esperando, va a ser un poco más agresiva el refinanciamiento, reperfilamiento de la deuda. Y cuentas fiscales a la portuguesa, también lo mencionó, recuerdan que Alberto Fernández fue a Portugal, habló con el primer ministro de Portugal, hoy Costa, y en realidad tuviste dos etapas. Coelho, yo fui a estudiar a Portugal el año 2011, y el déficit fiscal en Portugal, déficit primario, era 9,7% del PBI, un déficit fiscal enorme. ¿Cómo se logró bajar ese déficit? Bueno, hubo un ajuste enorme. Sueldos congelados a empleados públicos, baja de jubilaciones, el IVA que tenías IVA reducido, intermedio, y de 21% con nosotros, el de 21 se pasó al 25%, el del 13 se pasó al 21%. Un agua tributa 21% en Portugal, y tuviste un ajuste enorme del sector público. De hecho, se redujo también las vacaciones en Portugal para el sector público. Bueno, Costa, ¿qué dice? Bueno, yo no le voy a dar bolilla a la Troika es Comunidad Económica Europea y Fondo Monetario Internacional, y voy a demostrar que creciendo yo puedo pagar. ¿Le suena? Bueno, más o menos sería un poco la idea de todos los economistas, o incluso los que estarían por negociar la deuda, que ya no se habla de Nielsen. Vio que Nielsen quedó fuera de juego, y la realidad es que hoy Portugal está pudiendo demostrar que creciendo puede pagar la deuda y estaría logrando un superávit fiscal del 0,5% el año que viene, con una diferencia. ¿A cuánto te financiás en la Comunidad Económica Europea? Tasa negativa del 0,5%. ¿Y a cuánto se tendría que financiar hoy Argentina si tuviese que salir a los mercados voluntarios de deuda? 24%. O sea que evidentemente también la situación es diferente. No es lo mismo estar en la Comunidad Económica Europea que ser Argentina, donde no tenés financiamiento
ni de la región ni del mundo. O sea que también tendremos que ver esa situación. En el medio, reperfilamiento del precio de los alimentos, ley de Gonda, impuesto a los bienes personales, pero ahora vamos a ver qué se nos viene la semana que viene, cuáles son las leyes que va a mandar Alberto Fernández al Congreso de la Nación. Son estas. Así pensamos nosotros que arranca la gestión de Alberto Fernández. Ley de presupuesto 2020, ley de renegociación de la deuda, ley del Consejo Económico y Social, ley de emergencia económica, ley de reforma al sistema tributario, ley de emergencia económica y ley de góndolas, que ya tiene medio dictamen. Digamos, son 7 leyes que fueron algunas testimonio de campaña, pero así arrancaría. ¿Se dieron cuenta que son todas leyes de crisis? Todas leyes de crisis. ¿Se dieron cuenta que estamos casi en el 2020 y no tenemos el presupuesto 2020? O sea que evidentemente son todas leyes de emergencia. Gran error pensar que el Consejo Económico y Social es un acuerdo de precio y salario. Pues esto lo están escuchando en los medios. Yo soy director técnico de la Comisión de Comercio del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2011, o sea, conozco bien de qué se trata. El Consejo Económico y Social es una mesa donde se junta sector empresario, sector sindical, sector educativo, sector de la salud, sector eclesiástico, y en definitiva es una mesa donde se acuerdan diferentes acciones, se debaten diferentes acciones. Ejemplo, Damián. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires ustedes han visto, nosotros tocamos temas micro, no macro, no vamos a tocar temas de inflación, no vamos a tocar temas tributarios, porque obviamente son cuestiones de la nación. Pero, recordarán, en Comisión de Comercio el tema de la venta ilegal. El tema de la venta ilegal lo trabajamos incluso con Agustín Salvia, de la UCA. Y se tomó algunas decisiones que se implementaron a tratar de reducir esa venta ilegal, se hizo algunos otros espacios para esa venta ilegal. Pero en definitiva eso fue un acuerdo de una mesa. Digo, son acuerdos a largo plazo. No pensemos que el Consejo Económico y Social va a generar un acuerdo de corto plazo porque no serviría como instrumento. Y sí me parece un buen, digamos, escenario o ámbito para poder trabajar una Argentina un poquito más de mediano y largo plazo. Bien. Hay un fenómeno que es opuesto al déjà vu y lo llaman jamais vu. Es un término de la psicología social. Lo cito acá porque me parece más creativo o más pasable. Esta novela se llama Asfixia, de su novelista satírico norteamericano Jack Palahniuk, y dice, es cuando uno se encuentra con la misma gente o visita un sitio una y otra vez, pero siempre es como la primera vez. Todo el mundo es siempre extraño. Y Alberto Fernández, me parece que lo que está intentando lograr es, o intenta mostrar es, un jamais vu. Tratar de que no pienses que todo lo que viene ya pasó. De que se está asociando a personas que ya te van a generar un acondicionamiento, una subjetividad respecto de lo que puede llegar a ser su gestión. Esto lo dijimos el lunes en Animales Sueltos. Alberto Fernández nos mandó un mensaje a Mangel diciéndole, bueno, que él estaba con la causa de Cristina, apoyaba a Cristina Kirchner, es testigo de la causa. Y en definitiva ves un Alberto Fernández un poco victimizándose de esta situación, de que muchos le dicen, bueno, en definitiva estás muy dependiente de Cristina Kirchner, y en definitiva Alberto Fernández tratando de independizarse. Bueno, mañana vamos a tener su gabinete o su estructura de gobierno y veremos cómo es el tránsito. Pero me parece que esto es importante, porque Alberto Fernández lo votó el 48% de los argentinos, y cualquier programa económico, monetario y fiscal que presente necesita por lo menos un 15-20% más de gente que no lo haya votado, pero que confíe en lo que está diciendo. No es un dato menor. Es muy importante que los argentinos que no lo votaron confíen en que lo que va a presentar generalmente tiene certeza, credibilidad, tiene un grado de instalación social importante como para que eso dure un tiempo importante y logre convencer a la mayoría de la sociedad. Bien, economía cayendo, todos los sectores en caída, salvo agro, pesca, transporte, almacenamiento, minería y todo el resto de los sectores en caída. Esto es año 2019. ¿Qué pasa en el consumo? ¿Qué pasa en la actividad en la calle? Bueno, nosotros nos da en el acumulado del año octubre 10,7% de caída en formatos de menos de 500 metros cuadrados. Nosotros medimos 915.20 en todo el país. Cuando ves la situación de hipermercados, desacelera el 2%, Fuente Sentia, y mayorista crece 4,4%. ¿Qué pasó?
y los argentinos de alguna manera intentaron estoquearse para evitar la evolución de precios futuros y de alguna manera que utilizaron tarjeta de crédito. O sea, los argentinos sí es real se han endeudado para comprar alimentos, consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, sobre todo en los últimos 2 meses. La deuda de los argentinos es de 1,2 billones de pesos, millones de millones. Una deuda muy grande, el 5% de los argentinos está en situación de mora y irregularidad con su crédito. Esto es fuente del Banco Central de la República Argentina. Si vas a tarjetas no bancarias, el 7%. Y las pymes, que son el 97% del volumen empresario, y ahí hay un desafío importante, tienen 779.000 millones de pesos de deuda, donde 57% sistema financiero y 27% AFIP. Y muchas se han endeudado con el sistema financiero para pagar la AFIP. De hecho, los embargos implican que muchas pymes, de alguna manera, ahora hasta el 31 de diciembre, porque se volvió a extender el plazo hasta el 31 de diciembre, no tengan embargos. Pero en Argentina se embargaban las cuentas de las pymes. Bueno, consumo, cayendo todas las categorías. Acá tenés todas las categorías que medimos. Las más preocupantes, lácteos 5,5% y congelados 20,1%. Ventas minoristas de CAME, esto ya es noviembre, caída del 12,3% en el acumulado del año, y cuando ves en el mes de noviembre cae 7,1%, pero fíjate esto, desde el año 2010 solamente tuviste 3 años de crecimiento de ventas minoristas, y tuviste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años de caída consecutivas, o sea, 7 años no consecutivas, pero 7 años de caída de 10 años de las ventas minoristas. O sea, la realidad es que la actividad en el mercado interno viene mal hace tiempo. ¿Qué hacemos o qué camino seguimos si somos pymes? Con este escenario traté de hacer un escenario un poco político en la economía de transición, macro, micro, y ahora ¿qué hacemos si somos pymes? Bueno, la realidad es que vos tenés en Argentina pymes con muchos recursos y muchas aspiraciones, es decir, poder, tienen poder de capital, son el 5% de las pymes. Tenés pymes con muchos recursos y pocas aspiraciones, son las relax, que llamo son las conservadoras, son el 35% del volumen empresario pyme. Son aquellas pymes que dicen yo ya conozco todos los ciclos fluctuantes de la economía argentina, no pongo un mango más en este país. Y después tenés un 50% de pymes que tienen pocos recursos y pocas aspiraciones, son las que sobreviven. 50% de las pymes sobreviven en el actual contexto. Y estas, que son las que tienen pocos recursos y muchas aspiraciones, que son las stretch, que son los emprendedores de alto impacto. O sea, el futuro de la Argentina, que está en ese cuadrante, es el cuadrante más chiquito respecto del volumen empresario, cuando debería ser uno de los más grandes. Dame datos, Damián. Bueno, una pyme manufacturera en Argentina, el socio o presidente principal tiene el 51% más de 60 años. De 40 a 60 años es el 35% restante. Y debajo de 40 años tenés solamente un 10% que es emprendedor, una persona que quiere estar dentro de una pyme manufacturera. Por lo cual en Argentina tenemos un problema enorme también que pasa con el emprendedor en ciertos sectores de la economía y sobre todo el sector pyme. Bien, esto lo traje, ¿por qué? Porque me interesaba ver este concepto. El Federal Bank alemán está otorgando tasas al tipo negativo del 0,5%. Si vos pedís un préstamo en este banco de 1.000 euros, a devolver en 36 meses, terminás devolviendo 993 euros. Ya, Damián, me estás cargando, viniste a Santa Fe a cargarnos a nosotros. Bueno, sí, eso es lo que está pasando en la Comunidad Económica Europea, pero hay un dato interesante, y anteayer lo estaba hablando también con gente de banco, que en definitiva, a futuro, lo importante no es la tasa, sino el dato. Y la realidad es que el logaritmo cada vez corre más en diferentes lugares. Y en definitiva, el Big Data, ese fenómeno de Big Data para una pyme, para un empresario, es muy importante porque permite acercar la toma de decisiones y ser más fino, tener más certeza en la evolución del desarrollo de sus negocios. De hecho, fíjense lo que pasó la semana pasada. Nosotros trabajamos en la Comisión de Comercio del Consejo Económico y Social,
pero la semana pasada, no sé si leyeron una nota de Infobae, donde un grupo de pymes alertan a Mercado Libre a que utilizando el algoritmo, muchos productos de pymes que se albergaban en el marketplace, al conocer Mercado Libre, los consumidores, el nivel de volumen de compra, los lugares, ¿qué empezó a hacer Mercado Libre? Importa el producto, le pone la marca Mercado Libre y ahora lo vende bajo su insignia. A futuro, el dato comienza a ser muy relevante en muchos campos. Por lo cual, claramente vamos hacia una economía que empieza a pasar estas cosas, por ejemplo. Yo quiero comprar una Samsonite y dejo el pedido pendiente, a los 3 días me toca la puertita digital Samsonite y me dice, Dipachi, yo ya sé que usted es un cliente ofertero, le voy a hacer un 10% de descuento. Dejo el pedido pendiente y a los 3 días me vuelve a golpear la puertita digital y me dice, yo ya sé que no le convenció mi oferta, le voy a hacer un 15% de descuento. Evidentemente hay algoritmos funcionando y hacen que la economía, ya no a futuro, se maneje bajo un precio ya no estático sino dinámico. Hay tantos precios y oferentes dispuestos a ofrecer esos precios y demandantes a comprarlos. ¿Y en dónde se dan? ¿En qué sectores de la economía? Cadenas de hoteles, compras de tickets, aerolíneas, marketplace en línea. Ya vemos este funcionamiento con algoritmo muy fuerte. Resultado, estamos en una economía física donde ustedes lo habrán estudiado en marketing. Tenías un ciclo de vida de producto, introducción, crecimiento, madurez y declive. ¿Y ahora dónde es en la economía digital el ciclo de vida de producto? En las redes de redes, donde tenés innovadores, primeros usuarios, mayoría y rezagados. Esto es muy importante y cada vez más sucede que obviamente el nivel de conformación de expectativas de un bien o servicio pasa por las redes sociales. ¿Cuáles serían las cajas de herramientas del empresario en el actual contexto? Bueno, son las mismas variables que ustedes estudiaron o que estudian, son las mismas variables controlables, quizás vistas desde otro punto de vista. El producto visto de un concepto, el precio, ahí lo paso a Abel, no se pierda la charla de Abel que habla un poco de eso. El precio visto del costo, la promoción desde la comunicación y la plaza desde los canales. Cuando hablamos, le voy a dar 3 conceptos de precio que me parecen importantes para una pyme. Mantengan al costadito porque los vamos a ir asociando. La definición del precio antecede al costo, los precios definen costo, no a la inversa. El precio no puede ser igual para todos los clientes. ¿Qué precio me permite maximizar el margen para cada segmento de mercado a atender? Y precios distintos con el mismo costo. Siempre me gusta mostrar un caso concreto. Compro acá un café en la peatonal. ¿Cuánto lo pago? 80 pesos. Pero bueno, el día está un poco caluroso. Digo, me voy a dar un gustito, me voy a comprar un frappuccino. ¿Cuánto lo pago? 140 pesos. Pero digo, me voy a tomar un día de un desayuno un poco glotón y me voy a tomar una crema moca. ¿Y cuánto lo pago? 180. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en definitiva hubo un empresario que sembró valor, cosechó precio al mismo costo. Ahí les utilicé con un caso concreto que es muy importante para una pyme trabajar en el segmento de diferenciación y no del liderazgo costo, incluso en caída de la actividad económica. Los que aspiran a economías de escala y liderazgos costo en el actual contexto generalmente terminan perdiendo la batalla. Y los que aspiran a la diferenciación en el actual contexto terminan ganándola muchos. Vamos a ver casos concretos del actual contexto. ¿Quiénes lo han logrado? Pymes. Porque esto es una charla para pequeños emprendedores y pymes. Seguimos. La comunicación para mí es una de las variables controlables más importantes, obviamente. Ahora, miren estos cambios. Yo, por ejemplo, escribí varios libros y en realidad en la imprenta la palabra escrita es quien tenía poder. Yo escribo y es el que tengo poder. Pero ¿qué pasa en la red, en esa economía digital? Bueno, el individuo es editor. Ustedes editan lo que yo escribo. ¿Y qué pasa en la imprenta? Bueno, en la imprenta yo distribuyo el conocimiento. ¿Y qué pasa en la red? Bueno, interconexión de mentes humanas. De hecho, si ustedes ahora agarran su celular y ponen @dipase4, qué aburrida es la charla de este muchacho, se entongan entre ustedes y lo retuitean, me rajan. Porque el poder está en el lugar de la demanda. No les quepa duda que el poder está en el lugar de la demanda.
Y esto es lo que termina condicionando justamente a la oferta. Por eso ese ciclo de vida físico frente al ciclo de vida digital en las redes de redes termina condicionando y mucho, incluso mis propias exposiciones. Ahora, en la imprenta genero conocimiento y en la red colaboran y aprende colectivamente. Cada vez se complica más, porque cuando van a un hotel califican en Booking 7, 8 y sirve como experiencia social, experiencia individual que se convierte social para quien que quiera adquirir ese servicio a futuro. Y en la imprenta hay desarrollo de revolución industrial y capitalismo y nuevos modelos de riqueza, de generación de riqueza y prosperidad que vamos a ver. Bueno, ¿cómo eran los factores de producción clásicos de una economía? Y este concepto me interesa desarrollarlo. Vos tenés la tierra que genera renta, el trabajo salario, el capital intereses, la empresa ganancia y el Estado impuesto. Ahora, fíjate lo siguiente. Si vos comprás algo en Argentina, el Estado se va a llevar el 50%. Mínimo se va a llevar el 50%. El resto de los factores de producción, estos 4 factores de producción, se distribuyen el 50% restante. ¿Qué estuvo pasando en los 60, 70, 80 años en Argentina? Que hay 4 factores de producción tensionados permanentemente para distribuir el recurso. Porque encima el Estado te hace creer que, en definitiva, este se lleve mucho y este se lleve poco, o este se lleva mucho y esta se lleva poco. Pero en realidad, el problema es que no hay espacio porque este se lleva mucho más que todos. Y nos hacen pelear permanentemente en cuestiones idiotas que en el mundo no pasan, y permanentemente estamos peleando entre estos 4 factores. Siempre. ¿Cuál fue la pelea grande ahora? Bueno, el sistema financiero se llevó todo. Pero este nunca bajó, se llevó siempre el 50%. Y esto sigue pasando, esto hay que claramente divulgarlo, porque cualquier sistema empresario, lo que termina sucediendo es que de acuerdo al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, del 2013 al 2018, sea acá o sea SEME, el 40% de los microempresarios cerraron, muchachos. Cerraron, los fundieron. Y no los fundieron estos, los fundieron acá. Entonces, Argentina está en un proceso de certificación empresaria más grande de América Latina. Esto es fuente de Banco Mundial. Y vuelvo a repetir, el problema está acá. Ahora, claramente hay un factor que es el que toman todos los empresarios para lograr productividad y competitividad con esta restricción, que es la tecnología. Y la tecnología que nos permite, por suerte, sustituir renta, trabajo y capital. ¿Cómo capital? Y sí, la criptomoneda, ¿qué es? O sea que también vamos hacia un modelo nuevo de generación de riqueza o generación de comercialización. Bueno, dicho esto, voy a empezar a citar ejemplos y casos concretos de estudios que hemos realizado en consumo masivo. Esto es con Encentia, esto es supermercados. Si tuviésemos que dividir consumo masivo, tendríamos que el 11% del mercado es hasta 29 años, 46% del mercado de 30 a 49, 33% de 50 a 69 años, 10% mayor de 70 años. Y si lo viésemos por misión de compra, monocompra, fuera del hogar, resolver una comida, compra diaria, evento, reposición básica y reposición completa, el grado de participación etaria sería totalmente diferente. Ah, ¿qué? ¿Tenemos que medir también por misión de compra? Sí. Reitero, el dato es muy importante a futuro. Pero en el actual contexto económico, incluso, es muy importante tener en consideración la sensibilidad social y cultural cuando emprendemos. Háblame de eso, Damián. En la década del 80, el hogar más importante era la familia tipo, 4 personas viviendo. ¿Y hoy cuál es el hogar más importante? El unipersonal, 36% de los hogares, una sola persona. ¿Y cómo se fragmentó de la familia en todo ese periodo de tiempo? Bueno, antes íbamos a hacer la compra del hipermercado, 4 personas vivían, por lo cual había que estoquearse, y hoy reponemos una. Entonces también tenemos que pensar nuestra oferta en función de una nueva demanda. Pero ¿cómo se fragmenta el mercado? Bueno, fíjate, tenés parejas jóvenes sin hijos, nido vacío, padres, hijos y otros parientes, familia unipersonal, papá, mamá y jóvenes, mamá sola con hijos, papá, mamá y niños, pareja del mismo sexo, papás solos con hijos, familia reconstituida, corresidentes. Hay 11 tipos de familia. ¿Qué me estás queriendo decir, Damián?
Le estoy diciendo que en definitiva, incluso en el actual contexto económico, hay pequeñas porciones de mercado, pequeños nichos de mercado, muy pequeños para las grandes y muy grandes para las pequeñas. Volumen importante para pequeñas empresas. Por lo cual mercado hay. Hay que ver cómo abordarlo. También lo vamos a ver. También lo deberíamos ver por generaciones, sin ninguna duda. Baby Boomers de 52 a 70, Generación X de 37 a 51, Y del 22 a 36, Z de 7 a 21 y Alfa menor de 7 años. De hecho, ninguna de esta generación me va a ver en Animales Sueltos, me va a escuchar con Jonathan Viale de la radio, en Radio La Red, no me va a ver en Polémica al Bar, no me va a ver en ningún lado. ¿Por qué? Porque por lo menos para esta generación, ¿cuál es su canal de comunicación? Este. Entonces también tenemos que ver a qué canal comunicamos y por qué medio cuando tenemos que definir segmento. Las plataformas también cambian. Son youtubers o instagramers. Entonces Damián, vos me estabas diciendo que abajo las ventas minoristas caían. Caían en el orden del 12,6% en el acumulado del año. Sí, es verdad. Pero arriba hay unos tipitos comprando. Y arriba crece. De hecho, el mismo informe que vemos, en muchos sectores de la economía crecen las ventas minoristas. ¿Y cuáles son las herramientas que hay detrás de esa nube que habría que utilizar? Son varias y complementarias. Marketplace, sitio de terceros, sitio de venta de empresas, sitio de venta en comercio, cuponeras digitales donde liquidamos stock o redes sociales que es donde nos comunicamos permanentemente. Y lo importante que desde esa nubecita, si tomamos este ejemplo o este ejemplo, ¿cómo es la jornada de ese cliente? Descubre, evalúa, compra, accede, utiliza, obtiene ayuda, se marcha y comparte. Permanentemente estamos haciendo esto. Permanentemente. Ahora, la fase de la relación de la experiencia para llegar redes de redes respecto al ciclo de vida producto tradicional a esa nubecita, a ese cliente, cambia. ¿Cómo es? Bueno, fíjate que, en definitiva, lo que busca una marca, una empresa, es atraer, guiar, vender, fidelizar y predominar. ¿Y qué busca el cliente? Descubrir, evaluar, disfrutar, repetir y recomendar. Nietzsche decía, era un filósofo alemán, decía, el lenguaje es el límite de nuestro mundo. No podemos decir más allá de lo que el lenguaje nos brinde. Fíjate lo siguiente. Buscamos atraer, el cliente quiere descubrir. Buscamos guiar, el cliente evaluar. Buscamos vender, el cliente disfrutar. Buscamos fidelizar, el cliente repetir. Buscamos predominar, el cliente recomendar. Hablamos en chino y abajo se habla español. Pero un caso interesante. Cuando nos ponemos en posición de la demanda, exigimos esto. Y cuando somos oferta, actuamos de esta forma. Evidentemente es un cambio de paradigma muy importante el que tenemos que desarrollar claramente como mecanismo de desarrollo de un negocio, mecanismo de penetración de mercado, de desarrollo de fuerza de vendedores, etcétera, e incluso para un community manager. Claramente tenemos que estar abajo. ¿Cómo era el desarrollo de un comercio, una empresa a nivel tradicional? Bueno, lo que necesitaba, investigaba, se seleccionaba, lo compraba, lo usaba y lo recomendaba boca a boca del almacenero. Era la forma de decir, estas zapatillas son buenas y circulaba de esa forma. ¿Es muy diferente ahora? No tanto, mirá. Lo que necesito lo veo en la red social, lo investigo por el móvil, lo selecciono por la web, lo compro por e-commerce y lo recomiendo en la red social. El proceso es el mismo. Los pasos son los mismos, lo que cambia es la plataforma. Dame herramientas, Damián. ¿Qué hay entre pasito y pasito? Hacémelo más sencillo. Bueno, entre el necesito e investigo hay campañas de marketing, entre el investigo y selecciono acciones de push, entre el selecciono y compro carrito de compra, entre el compro y uso chat interactivo para ver si hay stock disponible, etc. Ahí la community manager tiene mucha injerencia. Lectura de redes sociales y cómo recomiendo. Por la red social. Mostrame casos, quiero casos, mostrame ejemplos de pymes que hayan implementado lo que vos decís ahora. Argentinas, esto es un concepto, sencillito, una tablita, un momento, vende un concepto, vende un momento, esa pyme vende un momento. Les decía que el hogar más importante son los hogares unipersonales, 36% de los hogares. ¿Y dónde viven? 34 metros. 40 metros cuadrados, una pyme pensó en sillas apilables. Ciudad de Buenos Aires, hay 200 estaciones de bicisendas.
tenés 4.000 bicicletas en funcionamiento, más el parque de bicicletas de los propios porteños. ¿Qué pasa cuando llueve? No ando en bicicleta. Salvo que una pyme comience a producir marcianos. Y ya está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente hay alguien pensando en resolver situaciones que se dan a diario. Les decía, otro hogar, padres separados, problema lumbar. Gente empezando en diferentes nichos. Papi, los juguetes contaminan. Eso tiene pilas, no va más. Juguetes a energía solar. Chicos de generación alfa, menor de 7 años, ya nacen con esa impronta. Un emprendedor salteño creó Ser Verde, una fábrica de juguetes de manera energía solar. Me cae el mercado de la bicicleta. ¿Cómo hago para, de alguna manera, mantener un poquito el volumen de compra? Y bueno, una idea sería ir a la clase media alta. ¿Y dónde? En el lugar del ocio. Maravilloso. No solamente hago bicicleta, sino que corto el césped fin de semana. Ese lugarcito del mono ambiente que me queda vacío, en la heladera, una pyme hizo este dispositivo. Ideas. Alfajor con Fernet. Este lo presentamos en América, hará 3 años este caso, y el emprendedor es una señora y un señor. Me llamaron a la semana y me dijeron, Damián, lo que te agradecemos la difusión que nos diste, te vamos a pedir un favor más. No nos menciones más. Nos están pidiendo representación de todos lados y a los 2 años me llaman y dicen, che, Damián, ¿cuánto cuesta poner una publicidad en América TV? Ya claramente habían crecido en 2 años, porque imagínate que es el único oferente y tiene todo el mercado, y además el producto está buenísimo. Y evidentemente en la actual crisis de 4 años de caída, esta gente vivió crecimiento. De hecho, nosotros hicimos un informe la semana pasada, por ahí lo vieron en los medios, de productos anticrisis. Alfajores es el único uno de los pocos que no tuvo crisis, está creciendo 3% del mercado. Sos prestador de servicio. Vamos a otro lugar, prestador de servicio. Es muy importante tangibilizar, porque evidentemente nuestro producto es intangible. Ustedes no ven una conferencia mía hasta que me escuchan, salvo que me hayan visto en un medio de comunicación, y no van a ver una conferencia mía, sino una parte de mi servicio, que es comunicar información. Esto es comunicar otro tipo de producto, porque ya tiene más investigación, más impronta de consultor. No es lo mismo ser un diseñador de sonrisa que ser una persona que se dedica a ortodoncia. No es lo mismo. Y no es lo mismo mostrar cómo estaba antes y cómo está ahora y divulgarlo por Instagram. ¿Qué le pasa a los emprendedores de servicio? Dice, no lo voy a mostrar porque me van a copiar. Bueno, grave error, porque evidentemente vos tenés que superarte ante tu propia copia, tratar de ir mejorando, porque claramente lo que les muestro, quiero que quede como un concepto, lo de redes es muy importante, cada vez crece más. Es un efecto multiplicador donde va comiendo el mercado de físico. ¿Cuánto es hoy las ventas de turismo en agencia de turismo y cuánto se definen por redes? Cuando ustedes ven a un amigo visitar un lugar que les gustó, ¿cuánto se define por esos canales? Hoy la venta de turismo casi el 40% ya es digital, no existe más la agencia. El 25% de indumentaria, 20% de calzado, cada vez va creciendo más ese nivel de penetración. Este caso norteamericano, pero me gustó, nunca hay edad para emprender. Esta señora decía, los bastones son aburridos, por lo cual vamos a hacer bastones divertidos, tiene 86 años y los comercializa por internet. Siempre para un emprendedor hay una oportunidad. El caso que voy a mostrar es un emprendedor que tuvo la oportunidad en el terremoto de Haití del año 2011, es argentino, y generó una solución para poblaciones vulnerables y hoy exporta a todo el mundo. Y es argentino. Siempre que tengas una buena idea, en algún momento te va a venir la oportunidad. Impresoras 3D. Este es un buen caso. Este chico es de Ramos Mejía. Genera esos bracitos. Bueno, lo deben conocer. Pero lo interesante es, digo, ¿cuánto cuesta ese brazo? Bueno, no tiene costo. Y yo le digo, ¿cómo lo financiás? Mi papá es quien me ayuda. ¿Y tu papá qué hace? Tiene inmobiliaria. Y tiene
Tres valores importantes cuando hablas con él. Primero, no le interesa vivir de la renta al viejo. Está estudiando ingeniería en la universidad y la curva de la experiencia la está haciendo con el aprendizaje sobre su propio emprendimiento, academia y calle. Y además tiene valores que me parecen que de una generación que destrozamos, que son las de los emprendedores, como le conté, en definitiva, nuestra generación fue perdiendo capital social, capital humano, capital cultural. Y nuestra generación tiene solamente el capital económico, busca todavía un capital económico. Esta generación todavía comienza a nutrirse de otros capitales muy importantes para el desarrollo de una persona. Esta es una plataforma creativa chilena que vende ropa vintage y desechos textiles sobre el tema medioambiental, otro nicho. Reunión de Alberto Fernández la semana pasada con Pierpaolo Barbieri, Walla, lo habrán visto. Se dedica al segmento que no accedía a una tarjeta de crédito, en realidad esta es una tarjeta prepaga, se puede recargar en Pago Fácil o Rapipago y acceder a promociones, ofertas o descuentos, igual que cualquier tarjeta de crédito. Jerónimo Bucher, vasos biodegradables, fue seleccionado entre los 20 emprendedores este año a nivel global, becado en el MIT y tiene su propio laboratorio en la Universidad de San Martín. Dijo, en el recreo, mis compañeros tiraban los vasitos a la basura, eso impactaba en el medio ambiente y generó estos vasos biodegradables en relación a un alga que se llama Sobrui. El año pasado fui jurado del Premio Emprendedor en el Congreso de la Nación Argentina, de hecho lo condujo Johnny, yo era uno de los jurados y premiamos a este emprendimiento que me gustó mucho, que se llama Pyme Virtual Dreams. Desarrolló un sistema de pseudovisión para personas que son ciegas, que por lo menos ahora viven con sombras como si fuesen murciélagos. Un desarrollo muy interesante. Muchos casos pueden desarrollar un nicho local, pero con mucho potencial global. Si hay una cuestión que deja Macri, es el Exporta Simple. Exporta Simple es un sistema por el cual ustedes pueden exportar hasta $600.000 por año, $15.000 por envío y 300 kilos. Este es un caso interesante. Abrazadera, bambú de hilo para saxo soprano, nicho de los requete recontra nicho. ¿Qué hizo? Lo alojó en servidores en el exterior y hoy este muchacho exporta a 15 países. Porque claramente es un nicho local y globalmente, claramente este es un elemento que se termina utilizando para instrumentos musicales en el mundo. Tecnología al servicio de campo. Auraban es una plataforma online que permite hacer el seguimiento de cultivo con imágenes satelitales. Ustedes saben, hay otra ley que me parece muy importante que se termina sancionando este año, la Ley de Economía del Conocimiento. Antes el software tenía un menor pago de impuestos a las ganancias, menor contribución patronal, tasa de interés graciable. ¿Y qué generó? Que del 2004 al 2014 Argentina se convierta en líder regional de desarrollo de software en América Latina. El 94% de lo que producimos lo exportamos. ¿Qué involucra la Ley de Economía del Conocimiento? Extiende software a sistemas, informática, robótica, genética, biotecnología, etc. Hay una serie de productos audiovisuales, de servicios que están enmarcados dentro de esta ley y me parece que es muy importante. Dentro de ellos van a empezar a pagar esos sectores 15% de ganancias. Generación Alfa, menor de 7 años frente a nosotros. Esto lo hablamos ayer con una persona que es especialista en el tema de PISA. Y yo le decía, ¿qué importa? Porque bueno, vieron que esta semana fue el tema de las evaluaciones PISA. Digo, ¿qué nos separa a la generación alfa de la nuestra? Bueno, que en definitiva nosotros aprendimos con lectoescritura, y estos chicos jamás leyeron un libro, y ellos en realidad son, digamos, su lenguaje es un lenguaje de programación. Ya saben y aprenden programación porque viven en otra plataforma. Y me parece que esta generación de lectoescritura con lectura o lenguaje de programación van a tener que tener un cruce a nivel social importante y van a cambiar la comercialización futura. Por ejemplo, yo soy de los que digo que el comercio físico no va a desaparecer, lo que sí va a tener que ayornarse. Cuando ustedes ven el caso de Supreme, que lo ven a todos los chicos justamente de esta generación con la remerita de Supreme, ¿qué hizo Supreme? No tiene tienda física, pero tiene tienda de experiencia para experimentar lo físico que compraste digital en una tienda física donde se reúnen todos aquellos compradores, usuarios de esa marca. En definitiva, creo que va a haber una relación muy diferente en ese sentido. Bueno, para terminar le dejo esta frase. Es de Ichimoku Fibonacci, a mí me gusta, es un matemático chino, pero en realidad es un sitio,
La señora me hace así, porque lo conoce. Su sitio de bolsa es muy bueno. Tiene 44 capítulos. Falleció Ichimoku, pero es muy bueno explicando sobre bolsa, así que lo pueden buscar en internet, es interesante. Ahí el tercer o cuarto capítulo dice esta frase que a mí me parece genial. Dice, los negocios se hacen por diferencia de información, los que saben ganan más plata que los que no saben. Y cuenta un caso de una persona que compró un mueble por 1.000 pesos en el mercado de pulgas y lo terminó vendiendo por $25.000. Los negocios se hacen por diferencia de información, los que saben ganan más plata que los que no saben. ¿Y de dónde viene la palabra saber? Bueno, la palabra saber viene de la palabra sabor de las tribus indoeuropeas. ¿Qué hacían las tribus indoeuropeas? Agarraban una hierba, la mascaban y era el GPS del pasado. De alguna manera sabían dónde deberían continuar su camino. O sea, el sabor se convertía en saber y eso transmitido de generación en generación se convertía en sabiduría. Lo que intentamos, por lo menos en esta sintética charla, es dejarle información para que seamos un poquito más sabios. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Quiero aclarar que Damián está acá gracias a CAME y a la gestión de Fabián Zanutic del Centro Comercial, el cual una vez más auspicia la avenida de Damián a Santa Fe. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos allá. Hola. Tenía una duda en relación, yo mucho no entiendo esto, soy psicopedagoga, pero estoy en 2 consultorios y me parece que puede plantearse desde el lugar de una mini pyme esta prestación de servicio. Claro. ¿Cómo ubicamos esta prestación de servicio, trabajo con discapacidad y la cuestión más de relaciones humanas en todo este contexto que vos planteaste? Bueno, a mí me parece que, en definitiva, todo lo que es prestación de servicio tiene que ser divulgado. Y la divulgación en esos sectores que son muy sensibles tiene que ser creativa. Y tiene que ser creativa desde el punto de vista de la línea delgada, porque obviamente estás trabajando con seres humanos. Y me imagino situaciones maravillosas para comunicar tu trabajo. De hecho, cuento que desde mi consultora, en las empresas que asesoro, tengo un convenio con un instituto, se llama Instituto de la Flor, que tiene chicos con discapacidad, y una de las cuestiones que yo propongo es que uno de los chicos pueda hacer una pasantía en ese lugar. Y para mí es maravilloso porque en definitiva te involucras con otro tipo de saberes justamente, y es una forma de divulgarlo. De hecho, hicimos en unas empresas que asesoro un evento este año, que se fue en La Recoleta, se llama... por ahí lo escucharon hablar, se llama Musa por el Mundo, es un recorrido gastronómico por ahí por Recoleta, y los chicos participaron en la organización. Fue una forma de comunicar qué es lo que estábamos haciendo. Me parece que tu trabajo tiene que estar vinculado a el nivel del ejercicio sobre aquellas personas con las cuales trabajas. ¿Cómo haces para mostrar lo que ellos son, no lo que vos sos? El resultado de tu trabajo, en definitiva, es producto de lo que está pasando con ellos. Me parece que en ese sentido hay muchísimos lugares para comunicar. Nada, despierto el interés, sería para hablarlo. Pero está buenísimo. Tu campo para comunicar es maravilloso. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra más. ¿Ah? Sacaste la sortija. No, te la vamos a dejar. Sí, sí. Yo creo que la demanda condiciona la oferta, que es lo que yo digo. Es decir, de alguna manera la demanda siempre existe, las necesidades existen. Lo que está generando esta economía digital, lo que está generando las redes sociales es que hoy las puedas ver mucho más que antes y se hagan más visibles muchas cuestiones que antes eran imposibles, porque no existía el grado de independencia de comunicación del ser humano. De hecho, tu labor antes era poco comunicable, o sea, estaba encorsetado en los hogares. En definitiva, lo que yo decía es que se visualiza mucho más la demanda y una vez que esa demanda claramente ya existía,
lo que hoy termina incluso generando por las redes sociales es que en el grado de interrelación de los propios usuarios, consumidores, etcétera, condicionan la oferta. Casos. Ejemplo de empresas que han tenido que cambiar la fórmula de un producto porque los condicionó la demanda. Es decir, se pusieron de acuerdo los consumidores para que les saquen el grado de sal a un producto del sector alimenticio, que lo conozco. Semana pasada, ANMAT prohibió la harina pan en Argentina, sector Venezuela y Colombia. Yo lo publico. ¿Qué pasó inmediatamente? Apareció otro tipo que era importador de harina pan, que es Morix, aprovechando esa comunicación de red social, por lo cual involucró a toda la comunidad venezolana y colombiana a enterarse de que había otro producto importado de Colombia disponible. Yo no hice nada, comuniqué. Pero fíjate cómo la comunidad va resolviendo problemas, a eso me refiero. La demanda se va movilizando y va resolviendo problemas, y es maravilloso, ¿no? ¿Mm? No, de nada.